Saludos estudiantes del curso de Lógica de Programación, les habla el profesor Nelio Torres y en esta presentación vamos a explicar sobre lo que es el Problem Analysis Chart. La definición es, y su abreviación es PAC, significa Problem Analysis Chart, se utiliza para poder organizar nuestras ideas cuando vayamos a resolver un problema de programación. Nos permite clasificar el problema en 4 áreas importantes y ayuda al programador a crear más rápidamente el código que se necesita para poder resolver un problema. O sea, el PAC es una herramienta que usamos, es un diagrama que nos ayuda a separar distintas áreas del problema, clasificarlo de una manera mejor y por ende pues nos va a ayudar a resolver el problema. Aquí tenemos el ejemplo de un PAC. Fíjense que está dividido en 4 áreas. Primero está el área de la data y la vamos a dividir entre lo que es variables y constantes. En otra presentación pues se explica, ¿verdad?, lo que son las variables y constantes. Está la parte de las fórmulas, donde toda fórmula matemática que vayamos a utilizar en un problema pues la escribimos ahí. Está la parte del output, de la salida, que es donde vamos a mencionar por lo menos las variables que se van a utilizar para mostrar información al usuario. Adicional, yo a veces incluyo la instrucción que permite mostrar el mensaje, pero no es necesario. Con poner la variable es suficiente. Y finalmente, la parte de los pasos, de los steps, que nos da paso a paso qué es lo que se requiere para poder resolver un problema. Fíjense, obviamente para entender cómo el PAC trabaja, pues vamos a coger un ejemplo. Esta es la narrativa del problema. Dice: se desea un programa que solicite al usuario el nombre del empleado, seguro social, las horas trabajadas y salario por hora. El descuento de income tax es un 0.058 o un 5.8% y el seguro social es un 0.063 o un 6.3%. O sea que ya esos números están dados. Una vez se calcula el sueldo bruto, se tienen que hacer los descuentos que apliquen y calcular el sueldo neto. Al final el programa mostrará en pantalla el nombre del empleado, su sueldo bruto, el total de sus deducciones y su sueldo neto. Esa es la problemática que queremos resolver mediante un programa, ¿verdad? Y lo primero que hacemos es trabajarlo con el PAC. Primera parte, determinar las variables y constantes que se van a utilizar en el problema. Recuerde que hay que utilizar las reglas de nombres de variables, que eso se discutió en clase. El problema claramente te establece cuáles son los datos que el usuario debe proveer. No siempre es fácil establecer cuáles son los problemas, las variables, perdón. Podemos comenzar a definir esas variables. Por ejemplo, vamos a cotejar los datos que debe dar el usuario y vamos a asignarle un nombre. ¿Cuáles son los datos? El nombre del empleado, seguro social, horas trabajadas y salario por hora. Pues nombre del empleado lo podemos llamar así, nombre empleado, con la segunda palabra, la primera letra mayúscula, como dijimos que son las reglas para dar nombres a las variables. Seguro social, pues más o menos similar, ponemos la S de la segunda palabra de social mayúscula, horas trabajadas también igual, y salario por hora, pues pusimos salario por hora, donde la P y la H son mayúsculas porque es el principio de cada palabra. También se pudo haber puesto salario hora y más o menos se entiende. Ok, pues ya tenemos esas 4 variables, las incluimos en el listado de variables en la parte de data. Entonces, las constantes, aún estamos en la primera parte del PAC. Pues en el problema se puede concluir fácilmente que existen 2 constantes. Acuérdense que el truco para determinar las constantes es en donde se mencionen números ya fijos, dados. No siempre se pueden determinar todas las variables y constantes en el primer intento, eso es importante entenderlo. Y recuerde que esta tabla es una guía que le va a ayudar a resolver el problema y según usted vaya adquiriendo experiencia, dejará de necesitar esta herramienta. Esto es como un andador que usted está gateando, necesita aprender a caminar en el mundo de la programación, pues esta herramienta te va a enseñar a caminar, te va a ayudar a caminar. Una vez que puedas caminar, pues ya no la necesitas. Pues miren, las constantes que vamos a utilizar son las, perdón, son las siguientes: descuento de income tax y descuento de seguro social. Según las reglas para los nombres de constantes, ¿verdad?, que en clase se dijo que son todas mayúsculas y si es más de una palabra se separa por el underscore, pues tenemos descuento income tax y descuento seguro social y le tenemos que asignar el valor. Descuento income tax es igual a 0.058 y descuento seguro social es igual a 0.63.
y las colocamos en la parte de constante, como podemos ver ahí. Luego, la segunda parte, las fórmulas. Determinar las fórmulas que se necesitan para poder resolver el problema. Esto puede ser difícil y existe la posibilidad de que se tenga que revisar. Lo primero que tenemos que cotejar es cuáles son los datos que al final le vamos a mostrar al usuario. Para este problema es el nombre, el sueldo bruto, total de deducciones y el sueldo neto. Esas son las 4 variables que le vamos a mostrar y eso nos ayuda. En la gran mayoría de los casos, saber cuáles son las variables de salida de output nos ayuda a determinar cuáles pueden ser las fórmulas. Y en este caso, pues, es así. El nombre del empleado no se utiliza en ninguna fórmula. Eso simplemente, ahí pues no hay problema con eso. Por lo tanto, no se considera. El salario bruto nos indica que tenemos que hacer una fórmula. Por conocimiento previo que generalmente uno tiene, ¿verdad? En otros cursos, pues ya uno ha aprendido que el sueldo bruto se calcula multiplicando las horas trabajadas, las horas que trabaja el empleado, por su salario por hora. Por lo tanto, la fórmula podría quedar como está ahí abajo en rojo. Salario bruto es igual a horas trabajadas por salario por hora. Lo segundo que se pide es el total de deducciones. Sabemos por la narrativa del problema que es el income tax y el seguro social lo que queremos deducir del salario de ese empleado. También tenemos los porcientos que vamos a utilizar. En este caso necesitamos calcular las dos deducciones y luego sumarlas, ¿verdad? Para poder tener un total de deducciones. Haciendo referencia a nuestro conocimiento de matemática, pues sabemos que para tú descontar el seguro social y el income tax, como ya tú los tienes, tú multiplicas ese por ciento por el salario bruto y la cantidad que te des es la cantidad que le tienes que descontar. Por eso las dos fórmulas que están ahí, deduct income tax es igual a salario bruto multiplicado por descuento income tax y deduct seguro social es igual a salario bruto por descuento seguro social. Y para calcular el total de deducciones, pues ¿qué hacemos? Total de deducciones, que es otra variable nueva, es igual a deduct income tax más deduct seguro social y la sumamos. Luego, lo último que se pide es el sueldo neto. También por conocimiento previo sabemos que el sueldo neto es el sueldo bruto menos las deducciones. Usando todo como base, pues nos queda una última fórmula que es sencilla, es salario neto es igual a salario bruto menos total de deducciones. Ya completamos las fórmulas que de primera intención, ¿verdad?, entendemos que se necesitan para resolver el problema. Cotejar lo que se desea de output es buena idea para determinar la fórmula, no siempre es el único factor determinante, hay que tener eso en mente. Y venimos y ponemos las fórmulas. Para distinguirlas las puse en rojo. Luego la tercera parte, el output. Ahora necesitamos indicar aquí lo que se le va a mostrar al usuario. Se puede mostrar únicamente el nombre de las variables o constantes, pero lo ideal es que se incluya la instrucción completa. No es obligatorio, pero les va a ayudar mucho cuando tengan que escribir este código, pseudocódigo, para proyectos para entregar, ya que facilita crear la instrucción en pseudocódigo o cualquier lenguaje de programación. Los datos que deseamos mostrar según la narrativa del problema son el nombre del empleado, su sueldo bruto, el total de deducciones y su sueldo neto. Fíjense que de esas 4 variables, una se pidió de input, que es el nombre del empleado. Entonces sueldo bruto, deducciones y sueldo neto se calcularon en la parte de las fórmulas. Como ya tenemos esas variables creadas, procedemos a escribir las instrucciones que la muestren en pantalla. Vamos a utilizar la instrucción printline, ¿verdad?, que eso es parte de las instrucciones de pseudocódigo que explicamos en clase para lograr eso. Los nombres de las variables son nombre empleado, salario bruto, total de deducciones y salario neto. Si buscan para atrás van a ver que esas fueron las variables que definimos. Al incluir la instrucción de printline, más o menos debe quedar así. Printline, el nombre del empleado es, signo de más, claro, entre comillas el mensaje, más nombre empleado. Printline, entre comillas, el salario bruto es, más salario bruto. Printline, entre comillas, el total de deducciones es, más total de deducciones, y printline, entre comillas, el salario neto es, más salario neto. Fíjense que el símbolo de más se usa para concadenar, para unir esa string, esa cadena de caracteres que queremos que salgan en pantalla, más el valor de la variable. Podemos incluir estas instrucciones inmediatamente en el pad. Recuerden que para un examen o algo donde el tiempo es crucial, lo mínimo que se requiere para esta parte es que usted ponga los nombres de las variables, no el mensaje. El mensaje ayuda a distinguir, pero no es necesario, no es obligatorio, a menos que el profesor lo pida para un trabajo que sea para entregar. Y pasamos a las instrucciones. Nos queda la última parte y aquí necesitamos enumerar los pasos necesarios para que el problema pueda ser resuelto. Recuerden que cada estudiante puede enumerar una cantidad de pasos diferentes o con un orden distinto y se puede lograr el mismo resultado.
A continuación se muestra una de las posibles soluciones para esta parte. Como práctica es aconsejable que trate de escribirlos antes de cotejar esta solución, ¿verdad? Para poder comparar. Pues los pasos que yo puse es, pues paso 1, pedir datos al usuario. Fíjense que no detallé si pedir nombre, pedir horas trabajadas, no, pedir datos. Lo agrupé todo para que se haga más cortito. Ya después en el problema, pues uno sabe en la parte de las variables qué fue lo que se le pidió al usuario, qué datos en particular. Paso 2, calcular el sueldo bruto. Paso 3, vamos a calcular la deducción de seguro social. Paso 4, calcular la deducción de income tax. Paso 5, vamos a sumar el total de las deducciones de seguro social y de income tax. Paso 6, vamos a calcular el sueldo neto. Y paso 7, vamos a mostrar los datos en pantalla al usuario. Y finalmente los pasamos, ¿verdad? Los steps, en este caso quedaron 7, se pudo hacer con más, se pudo haber hecho con menos, como van a ver en otra presentación. Y ya finalmente ahí tenemos el pack completado. Espero que esta presentación y este video les haya sido de ayuda a entender cómo más o menos trabaja el pack. Fin.